Bienvenidos y bienvenidas a mi primer podcast de muchos, ojalá. Mi nombre es Morena Cerfoglio, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y también soy facilitadora certificada de Hablando con las entidades de Access Consciousness. Y en esta ocasión, de lo que quiero hablar, de lo que quiero realmente, de alguna manera, abrir conciencia, es de las finanzas, tus finanzas, nuestras finanzas. Así que vamos a hablar un poquito de conciencia financiera. ¿Qué te parece? Bueno, en realidad es un tema que a mí me encanta, que abrió mucho espacio en mi vida cuando empecé a conocer Access Consciousness y las herramientas a través de la pregunta. En el momento que comencé con Access, en el momento que esto llegó a mi vida, yo estaba atravesando una situación muy compleja a nivel, bueno, en realidad a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel emocional. Bueno, ya saben, cuando uno está atascado, generalmente todo empieza a atascarse porque es algo más bien interno y de alguna manera todo lo externo muestra lo que está pasando por dentro, ya que tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, también había algo en mí que me decía que había algo más, que eso no podía ser todo. Esa chispita de luz me hizo de alguna manera ser la energía de la pregunta y así aparecieron estas herramientas. Bueno, primero tomé una sesión de barras y fue tanto lo que se abrió después de esa sesión que empecé a elegir más facilidad y sobre todo más conciencia y sobre todo más claridad con mis finanzas. Yo lo que aprendí fue a generar deuda. Para mí era muy fácil generar deuda y era la forma que inconscientemente encontraba de, bueno, generar dinero, ¿no? Generar una deuda era una excusa perfecta para, de alguna manera, generar dinero o verme en esa posición de poder o de potencia, porque cada vez que generaba una deuda y llegaba el momento de pagarla porque había una amenaza o se sentía esa adrenalina de que si no lo pago algo pasa, ¡zas! En 1:50 ese dinero lo creaba, lo generaba. Entonces, de lo que no estaba siendo consciente es de que toda esa potencia que yo estaba utilizando, que podía crear en 1:50 el dinero que se requería para pagar, sea el que fuera, porque eran diferentes cantidades cada vez, toda esa potencia y toda esa capacidad yo la usaba en mi contra en vez de a mi favor. ¿Pero por qué? Bueno, porque era algo que había aprendido de los que tenía cerca. Entonces, para mí era algo normal. De alguna manera era algo que yo quería recrear en mí para entender por qué las personas que yo quería lo elegían. Cuando de alguna manera tenemos ese patrón es porque en algún punto o en algún lugar queremos entender lo que otros eligen, aunque sea algo que no traiga mucha facilidad. Como queremos a las personas que eligen eso, las queremos entender y eso es inconsciente y entonces de alguna manera mimetizamos los caminos y las formas y las realidades que las personas que más amamos eligen. Y así fue también para mí con el tema de la deuda o cómo generar dinero o generar dinero a través de la deuda. Cuando empecé a usar las herramientas de Access, me acuerdo que fue muy sincrónico porque el día de mi cumpleaños, hace ya 2 años,
yo estaba en Colombia, en Bogotá, tomando una clase de Access. Imagínense de la deuda a tomar una clase de Access en tan poco tiempo, porque de verdad que hacía poco que yo empezaba con Access. El día de mi cumpleaños dije, ok, voy a regalarme este libro, ya que estaba tomando la clase con una facilitadora que escribió ese libro, que es Simón Milazas, y compré el libro Saliendo gozosamente de la deuda. Y justamente ese día, el día de mi cumpleaños que me regalo ese libro, llega una notificación de tribunales, o sea, judicial, de que tenía que sí o sí presentarme en 2 días en mi ciudad a resolver una deuda pendiente que tenía por un emprendimiento que habíamos hecho hace tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo. La cuestión es que es sincrónico, ¿no? Que el día que me compro el libro Saliendo gozosamente de la deuda, que es mi cumpleaños, me llegue esta notificación. Entonces, claramente eso era una señal de que yo había creado eso por algo, para algo. Entonces, cada vez que surgen estas cuestiones, está súper bien preguntar qué es lo bueno de esto que he creado, para qué he creado esto y qué capacidades tengo con esto que no he reconocido. Esas preguntas me trajeron mucha facilidad y conciencia, y ahí me di cuenta de todo lo que me había llevado a mí a crear todas las deudas que había creado. Y empecé a reconocer que no había tenido claridad hasta ese día de todas las cuentas por pagar que yo tenía. Entonces, una de las bases y una de las, para mí, cosas más importantes para tener conciencia financiera es realmente tener claridad, primero, de todas tus cuentas por pagar y ponerlas todas sobre la mesa. Todas ellas. Tener claridad, encararlas, enfrentarlas, porque si no, es como que lo haces más importante que tú, que al final eres quien genera el dinero para pagarlas. Cuando tú haces a la deuda o a las deudas más importantes que tú, generan miedo o ansiedad o estrés, y estás haciéndolas más importantes que tú, eso es lo que creas. Y en realidad la pregunta es, ¿quién genera el dinero para pagar las cuentas al final de todo, no? Eres tú. Entonces, encarar eso trae mucho espacio y una sensación de libertad que ni siquiera te habías dado cuenta. Y otra de las cosas fenomenales que puedes hacer cuando sientes contracción por eso, o cuando te sientes oprimido por eso, o tienes miedo, ¿sí? Y incluso noches que no te puedes dormir porque al día siguiente tienes que pagar, no sé, el alquiler, la luz, y no tienes el dinero, entonces sientes hasta taquicardia porque eso está ocurriendo. Empieza a expandirte, y tan solo aunque no sepas qué es eso de expandirse, tan solo di eso, ¿no? Me expando. La energía sigue tus órdenes verbales, así que no hace falta que entiendas cognitivamente qué es eso de expandirse, tan solo hazlo y ve qué pasa. Ve qué pasa, porque resulta que inmediatamente el cuerpo empieza a sentirse mucho más ligero, y esa sensación, esa taquicardia, ese estrés, ese miedo que no son reales, que te lo has comprado como algo real, ¡pum!, desaparece. Y lo interesante es que puedes hacer eso con todas las cosas que te generen miedo, angustia, estrés, ira, porque todo eso en realidad no es verdad. Crees que es verdad, tú crees que tienes problemas, crees que tienes miedo, pero detrás de eso hay una posibilidad que no estás viendo. Entonces,
También puedes preguntar, si esto no fuera miedo, ¿qué sería? ¿Qué hay detrás de esta sensación que no estoy viendo o no estoy reconociendo? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades de esto? Y una cosa maravillosa que también te va a dar una sensación de paz tremenda es, ok, ¿estoy dispuesta o estoy dispuesto a lo que tenga que pasar? A ver qué pasa. Si mañana no pago el alquiler, ok, a ver qué pasa. A ver cómo lo resuelvo, a ver qué más es posible y cómo puede mejorar. Si mañana me cortan la luz, bueno, no va a ser el fin del mundo. Bajo barreras y veré cómo lo puedo solucionar. Pero que eso no sea más importante que tú, que tú. Tú eres el que crea las infinitas posibilidades, porque tú tienes todo el tiempo acceso a infinitas posibilidades. Y cuando te atascas con algún miedo o el estrés que te provoca eso, realmente estás como atrapado, como en una cárcel y no puedes percibir las infinitas posibilidades que están ahí, a las que puedes acceder. Estás atrapado y alineado con esta realidad, como todo el mundo se siente, y de alguna manera te haces finito, te haces normal y no llegas a ver toda la magia que puedes ser y a la que puedes acceder inmediatamente. Así que ten claridad primero de todo con tus cuentas a pagar. Ponlas todas sobre la mesa, encáralas, enfréntalas y reconoce, y puedes también hacer la pregunta de cómo sería mi vida los próximos 5, 10, 15, 50 años si no tengo deudas, y percibe si eso es ligero o pesado y cómo sería si tengo deudas y cómo sería si no tengo deudas. Entonces, una de las claves para tener conciencia financiera es tener claridad con las cuentas por pagar, asumir todas las cuentas por pagar a todas las personas o entidades a las que les debes, llamarlas tú, sí, aunque eso sea incómodo, y decirles, mira, yo quiero asumir esto, de momento puedo pagarte esto y ojalá que el mes que viene más, pero de momento este es mi compromiso contigo, aunque sea $1, pero estás enfrentando y encarando eso, no te escondes porque nada es más poderoso que tú, que lo generas. Y el hecho de encarar eso, de enfrentar eso, te va a liberar un montón, pero un montón. Y llamas a todas esas entidades y a todas esas personas y les dices las posibilidades que tienes de asumir que estás feliz de asumir eso y ve qué pasa. Primero ve la sensación de liberación que encuentras en eso. Y estate también dispuesto y dispuesta a que pase lo que sea, a que las personas lo acepten, a que las personas no lo acepten, aunque la elección es tuya de poner claridad. Y una vez que haces eso, quizás te sorprendas, porque por lo menos en mi caso, cuando empecé a encarar todas las cuentas pendientes, pues había un montón que ya no eran pendientes, que ya no existían. Y la gente estuvo súper agradecida cuando le llamé y cambió totalmente la energía y se liberó esa sensación para mí. Entonces, ese hecho de tener claridad y poner todo a la luz te libera de la sensación de estar escondiendo algo, porque también la deuda es llevarte a ese lugar donde escondes algo, incluso de ti, y no lo quieres ver, no lo quieres aceptar, no lo quieres enfrentar o encarar porque lo estás haciendo más relevante que tú. Otra de las cosas que te recomiendo para tener conciencia financiera, que es lo que me súper sirvió, es tener claridad de realmente cuánto requieres para vivir. ¿Cuánto requieres para vivir realmente? O sea, no para tener una vida como la que quizás ya tienes. Quiero decir que
llegas hasta fin de mes y bueno, estás acostumbrado o acostumbrada a eso y eso te parece algo que está bien. Pero, ¿verdad? ¿No te gustaría vivir con un poco más de facilidad? Bueno, pues quizás si le preguntas a tu cuerpo y lo incluyes en tus elecciones, resulta que quieras, no sé, nutrirte de otra manera en todo sentido, vestirte quizás con otras, no sé, ropas, comer otras cosas y a veces lo haces solo porque es lo que puedes pagar y te has acostumbrado a moldar tus elecciones por el dinero que tienes hoy. ¿Y qué tal si es al revés? El dinero sigue al gozo, siempre, no es al revés. Entonces, si tú de verdad conectas con ese placer que el cuerpo recibe cada vez que tú lo incluyes en tu elección, el dinero va a venir más a tu vida y con más facilidad. Entonces, de verdad, ten claridad de lo que requieres para vivir, pero para vivir como te gustaría vivir. Otra de las cosas que nos rehusamos es a eso, ¿no? A tener claridad de cuánto se requiere para vivir como me gustaría vivir. Porque hemos normalizado el hecho de que tan solo nos podemos permitir sobrevivir. ¿Y sabes que no? ¿Sabes que no es así? Yo también pensaba eso, hasta que empecé a simplemente a probar y a jugar con estas herramientas y dije, ok, me da una contracción que no veas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a ponerme a escribir y a calcular más o menos lo que requiero por mes para vivir. Claro, empecé a calcular y a poner en números, a incluir también, pues la comida que a mí me gustaría, que a mi cuerpo le gustaría comer, o la bebida, y a hacer entonces un cálculo de cuánto realmente requiero para vivir si yo quiero comer esto, quiero beber esto, quiero hacer esto, me quiero comprar este tipo de ropa, cuánto se requiere para eso, hacer estos tipos de cursos, viajar, etcétera. Si tienes que viajar o si quieres viajar 3 veces al año, cuánto vale eso y dividirlo en 12 meses, ¿no? Y agregarlo a la cuenta básica de tus gastos y de tus inversiones, porque también, ¿qué tal que podemos cambiar la palabra gasto por inversión? Ya que todo el tiempo decimos, gasté en esto, gasté en lo otro, esto cuesta tanto, cuesta, ¿te imaginas? Cuesta, no te cuesta, inviertes y eliges. Entonces, ¿qué tal que podamos cambiar eso de gastar por invertir y que te cuesta por algo que eliges o cuánto vale eso, ¿no? Qué diferencia decir cuánto vale eso a cuánto cuesta eso. Las palabras tienen una connotación y una vibración acústica que le da una información a tus moléculas. Entonces, quizás te interese cambiar alguna de ellas, como estas dos, y tener claridad de lo que realmente requieres para vivir te va a hacer crear eso, porque tú puedes empezar a preguntar por esa cantidad o más al mes. ¿Cómo puedes hacer para generar, actualizar, recibir, crear esa cantidad o más al mes con facilidad, con relajación, con gozo? ¿Cuáles son mis posibilidades aquí, no? Entonces, hoy te traigo estas 2 herramientas y en el siguiente podcast que hable sobre conciencia financiera voy a traerte otras herramientas, porque aquí tienes con lo que empezar y de verdad, si puedes poner claridad y puedes encarar estas 2 cuestiones que he comentado hoy, la de poner sobre la mesa todas tus cuentas a pagar, encararlas, enfrentarlas y asumirlas, aunque sea muy poquito ahora lo que puedas asumir, pero encararlo. Y luego la siguiente es saber y tener total claridad de ver cuánto es lo que requieres para vivir como te gustaría vivir, incluyendo eso tus deudas, por supuesto. Si tienes una deuda, no sé, de 1,000, 10,000,
la prorrateas, la divides en 12, 24, depende cuánto quieres pagar por mes. Y así. E incluyes absolutamente todo lo que deseas. Y por supuesto, tu mente va a ir a ese espacio de, no, pero esto es imposible, ¿y cómo voy a hacer si yo no sé de qué manera lo puedo crear? Ok, ¿qué tal que no tienes que saberlo cognitivamente y puedes preguntar y puedes estar alerta y puedes abrirte a esas posibilidades? Solo cuando tú defines algo, concluyes algo y tienes el punto de vista de que no se puede, eso se crea. Tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, cada vez que concluyes que no, cada vez que dices no puedo, porque no sabes de dónde va a venir, entonces no puedes controlarlo, y como no puedes controlarlo, no puedes recibirlo. De hecho, cuando hay control no hay recibir. Te abres a un espacio diferente de, ok, la pregunta. ¿Qué pregunta puedo hacer aquí? ¿Qué tal si puedo? Mira, yo no podía creer que podía llegar a acceder a esta facilidad que hoy tengo en una de estas áreas, ¿no? Con respecto a la deuda o al dinero. Y fue a partir de tomar el control, de alguna manera, de usar el control a mi favor, de controlar, estar fuera de control, de alguna manera, ¿no? Y permitirme soltar esa expectativa y tan solo jugar con estas herramientas y tener total claridad de estas dos cosas hizo que realmente mi realidad financiera cambiara totalmente, totalmente. Y siempre voy a, de alguna manera, elegir ir más allá. Así que la invitación hoy es a que quizás esta sea una invitación a que a que elijas tener más claridad con las cuentas que tienes por pagar y lo que se requiere para vivir como te gustaría vivir. Empezamos por ahí. ¿Te parece? Bueno, espero que esto te haya sido una contribución y nos escuchamos en el próximo podcast. Te dejo un abrazo, que tengas un excelente día. Y si supieras que puedes acceder absolutamente a todo lo que deseas, ¿qué elegirías hoy? Chao, nos vemos.